Vivimos días en que el mundo se ha vuelto mapa de incertidumbres, tablero de tensiones y campo minado de verdades incómodas. Mientras Occidente, con momentos de excepción, bosteza en sus cumbres diplomáticas, la invasión a Ucrania avanza, los temblores suenan en Asia, el Medio Oriente arde bajo antiguos odios, los autoritarios China, Rusia, Irán, Morena, Petro y los 3 dictadores criminales en América Latina siguen de necios persistentes. ¿Qué pueden y deben hacer los guardianes del orden liberal internacional? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué señales debemos leer con urgencia? Para conversar sobre los engranajes globales que marcan nuestro presente y amenazan el futuro, y dar un grito de alerta sobre que entender el mundo de hoy no es lujo de ilustrados, sino deber del ciudadano libre, tengo el gusto de presentarles a Pedro Trujillo, doctor en Ciencia Política y Gobierno, con maestría en Relaciones Internacionales. Es catedrático universitario, columnista de prensa y especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan la amenaza más grande a la sobrevivencia misma de la especie humana? Pues yo creo que el conflicto de Ucrania-Rusia es evidente que está ahí en primera línea. El conflicto de Oriente Medio, que no es único, sino que son varios y también están perfectamente focalizados. Y yo creo que hay otros que pasan en Asia que también son diversos. Pakistán, India, Tíbet y China, que están ahora tomando otra vez auge. Entonces quizás sobre esos 3 pivota todo el orden internacional pues actual. Ya. ¿Cómo queda América Latina en ese escenario con el brutal subdesarrollo político que padece hoy, con los grandes México, Colombia, Brasil y otros, controlados por autócratas disfrazados de demócratas, con sus élites indiferentes y los ciudadanos ocupados luchando por sobrevivir? Bueno, yo creo que lo que quedamos es en medio de esa tensión. China que jala para seguir teniendo influencia en América Latina, como ha tenido en los 10 últimos años. Estados Unidos que no lo quiere permitir, aunque ha perdido un terreno precioso también en los 10 últimos años, por poner una década y no ir más allá. Y Rusia queriendo buscar espacios sin ser la potencia que fue después de la Guerra Fría. Entonces, entre esos 3 grandes nos encontramos en tensión. Y luego unos actores internos que tú has nombrado y de los que podemos hablar, que se apuntan a un carro o al otro en función del vaivén político internacional. Morena en México, además de estar reinstalando la dictadura perfecta y el modelo autoritario, está ampliando y fortaleciendo sus relaciones con Pekín y Moscú. ¿Qué significa esto para Estados Unidos y para el resto del continente? Bueno, para Estados Unidos es una amenaza y para el resto del continente también. Sobra explicar, ¿verdad?, toda la posguerra fría, el papel de los Estados Unidos. Creo que esto es de dominio público. Con un señor Trump en ocasiones acertado en lo que dice y en sus formas absolutamente desacertado en cómo lo hace, lo que tenemos es una bomba de tiempo. En función de lo que no solo México, sino también Brasil, también Colombia y otros países hagan respecto de China particularmente y respecto de Rusia, podemos esperar una reacción norteamericana, del señor Trump en particular, imprevista. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues eso hay que pedírselo a una bola de cristal más que a un análisis medianamente serio y racional. Ya. ¿Qué impacto está teniendo la invasión rusa en Ucrania en la estabilidad global y en el equilibrio de poder en Europa? ¿Qué tan débil y dividida está Rusia? No mandó ni un dron a Irán cuando Israel y Estados Unidos le estaban dando una paliza. ¿Cuál es tu análisis sobre el tema, doctor Trujillo? Bueno, yo creo que Rusia ha perdido esa preeminencia de potencia internacional que tenía particularmente en la Segunda Guerra Mundial y ha sido sustituida por China. Rusia no es una potencia global en el sentido de poder hacer un ejercicio de control militar, económico y de relaciones exteriores, y lo estamos viendo en Ucrania. Lo que no significa que no tenga poder y que un dictador al frente, como es el señor Putin, no tenga incidencia. A mí me da la impresión de que lo que vamos a ver en lo que queda de año y en el que viene es un papel europeo diferente, alentado por Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Eso es difícil de predecir, pero sí va a ser distinto. Hemos visto el incremento de gastos en la OTAN, la presión norteamericana y sobre todo el despertar europeo en algunos países, que yo diría que puede ser Italia, quizás Alemania. Bueno, hay que ver la ola, cómo se proyecta en lo que queda de año y en el próximo. ¿Qué señales claras indican que China está avanzando en una estrategia
de expansión más allá de Taiwán, especialmente en América Latina. ¿Y cómo está reaccionando el mundo libre a esto? Bueno, las adquisiciones de China de infraestructura, de minería, las inversiones, los regalos que no son regalos, ¿verdad? El dinero que entregan a ciertos países para construir, desde bibliotecas en El Salvador hasta el estado del ejército en Costa Rica, la preocupación china a través de empresas de telecomunicaciones por el dominio del espectro electromagnético, particularmente la 5G, y los minerales estratégicos que hemos visto, bueno, en explotación en Chile, en Perú y en otros países, visualiza un avance de China. Yo apuntaría aquí una cosa a tu pregunta. El problema es si Occidente entiende a la velocidad que va China. Occidente va a una velocidad de Occidente. China va a una velocidad milenaria y ese paso de hormiguita y de tortuga termina por devorarnos sin que nos demos cuenta. Creo que es un elemento importante a considerar. Sin duda alguna. ¿Dónde, cómo y cuándo continúa o termina el conflicto en Medio Oriente, sobre todo el conflicto entre Israel e Irán, para cubrir todos los temas? Bueno, yo creo que ahora hay una estabilidad. Israel ha manifestado o ha demostrado esa capacidad de inteligencia y de destrucción quirúrgica que tiene a través de la información que consigue. Irán está absolutamente desmantelada desde la perspectiva del liderazgo. ¿Se va a recomponer ese liderazgo en Irán? Yo lo veo difícil. ¿Se va a recomponer la estructura de Hamas y Hezbollah como estaba? Yo lo veo difícil, o va a tomar tiempo. Entonces vamos a pasar unos meses, quizás unos años, en ese proceso de reconstrucción en el que Irán no tiene mucho que decir, aunque va a seguir diciendo. Evidentemente, ¿verdad? El material nuclear y todo lo que ha podido esconder va a seguir trabajando. Pero va a ser un Irán versión 2, mucho más light, de poder blando más que de poder duro. Ya dijiste que no tienes bola de cristal, pero con un sí, un no o un tal vez, ¿se dirige el mundo a un conflicto global de impredecibles consecuencias o ves luces de solución a los conflictos? Bueno, yo ahí diría un tal vez más próximo a un 0 que a un 1, lo que no significa que las cosas no se puedan agravar de un día para otro como estamos viendo. Vamos a decir que estamos en una Primera o Segunda Guerra Mundial. No necesariamente, pero a lo mejor sí estamos, qué sé yo, en los años 30 de la Segunda Guerra Mundial o el principio del siglo de la Primera Guerra Mundial. Alejados, sí, pero cuidado porque las cuestiones, las cosas pueden cambiar y el tiempo puede llegar. Ya. Nos queda claro que no se debe confundir diplomacia con adulación ni geoestrategia con tecnocracia. En los tiempos que corren es importante saber no solo qué ocurre, sino por qué ocurre, quién lo permite y qué nos espera si seguimos mirando hacia otro lado. Como siempre, las amenazas apuntan a nuestras libertades. Cuidado. Doctor Trujillo, gracias por tu tiempo.